¿Y si te dijera que un hombre no se enamora de ti, sino de algo que despiertas en lo más profundo de su alma? No de tu cuerpo. No de tus palabras. Ni siquiera de tu compañía. Sino de una parte de sí mismo que jamás había tocado. Una parte dormida. Una parte olvidada. Una parte que solo se activa frente a lo verdadero. Hay algo que la mayoría de los hombres no sabe nombrar, pero lo siente. Y cuando lo siente, todo cambia. Aunque no lo entienda. Aunque no lo diga. Aunque lo niegue. Carl Jung lo explicó con una claridad que asusta: no nos relacionamos con las personas que vemos, sino con las figuras simbólicas que nuestro inconsciente proyecta sobre ellas. Y esas figuras no son superficiales. Son arquetipos. Son memorias vivas. Son símbolos que hablan un lenguaje más antiguo que las palabras. Entonces, ¿qué es lo que realmente toca el alma de un hombre? Es esa presencia que no lo necesita, pero lo ve. Esa energía que no le pide nada, pero lo confronta. Esa mujer que no está intentando conquistarlo, pero cuya sola existencia lo desarma. No es que él la elija. Es que algo dentro de él la reconoce. Y en ese reconocimiento silencioso, comienza un proceso profundo, inevitable e irreversible. Pero nadie le enseñó a lidiar con eso. Nadie le enseñó a sentir sin controlar. Nadie le enseñó a recibir sin tener que poseer. Y por eso se asusta. Por eso se aleja. Por eso parece desconectado cuando en realidad está más tocado que nunca. Porque lo que sintió no fue simple atracción. Fue un llamado. Un llamado a su propia alma. ¿Te ha pasado alguna vez que un hombre se acercó a ti con fuerza, con intensidad, pero luego se fue sin explicación? ¿Te quedaste preguntándote qué hiciste mal, cuando en realidad fue lo que despertaste en él lo que no pudo sostener? Esa no fuiste tú fallando. Esa fue tu energía tocando un lugar en el que ni siquiera sabía que existía. Porque hay algo que muy pocos entienden. Un hombre puede controlar casi todo en su vida, menos lo que su alma reconoce como verdadero. Y cuando eso ocurre, no hay lógica que lo salve. No hay excusa que lo proteja. Porque lo que se activa es su parte más primitiva, más vulnerable, más auténtica. Jung lo llamaba el arquetipo del ánima. Una imagen interna de lo femenino que cada hombre lleva dentro de sí. Un símbolo que no está hecho de carne, sino de energía psíquica. De memoria emocional. De resonancia simbólica. Y cuando un hombre ve frente a él a una mujer que representa, sin saberlo, esa imagen interna, el tiempo se detiene. No sabe por qué se siente así. No puede explicar por qué la recuerda tanto. No entiende por qué su presencia le duele, incluso cuando todo fue breve. Pero no es ella quien lo hiere. Es su alma tocando una herida antigua. Una herida que había aprendido a ocultar. Una herida que fue enterrada bajo logros, fortalezas, distracciones. Una herida que solo una presencia viva, auténtica, simbólica, puede volver a abrir. Y no para hacer daño, sino para mostrarle que aún está vivo por dentro. ¿Alguna vez te pasó que tocaste algo en un hombre, sin querer? Que con solo estar, con solo ser tú, él empezó a cambiar, a dudar, a alejarse. Eso que viviste no fue un rechazo. Fue una sacudida del alma. Porque un hombre no se enamora de lo predecible. Se enamora de lo que lo enfrenta. De lo que no puede poseer. De lo que lo obliga a mirarse por dentro. Y ahí es donde comienza su verdadero viaje. Pero ese viaje no es cómodo. Porque lo confronta con lo que nunca quiso ver. Su necesidad de control. Su miedo a entregarse. Su carencia de conexión profunda. Su hambre de verdad. Entonces huye. No porque no sintió. Sino porque sintió demasiado. Y nadie le dijo qué hacer con eso. Vivimos en un mundo que entrena a los hombres para no sentir. Para ganar. Para proteger. Para imponer. Para resolver. Pero nadie les enseñó a entregarse. Nadie les dijo que el amor no es conquista, sino rendición. Que la conexión no se negocia. Se honra. Y por eso, cuando aparece una mujer que no juega roles, que no manipula, que no pretende, él se rompe por dentro. Porque no sabe cómo estar frente a algo que no puede controlar. Y eso, lo confronta con su sombra. Carl Jung decía que la sombra es todo aquello que el ego no quiere ver de sí mismo.
Lo que ha sido rechazado, reprimido, escondido. Y muchas veces, en la sombra masculina habita su ternura, su miedo, su anhelo de ser contenido. Pero no puede acceder a eso solo. Necesita un espejo. Una presencia que le muestre, sin juicio, lo que él ha olvidado de sí. Y esa presencia suele venir en forma de una mujer. Una mujer que no hace ruido, pero deja eco. Que no exige, pero transforma. Que no pretende, pero revela. Y ahí empieza el verdadero movimiento. No en la mente. No en los planes. No en las promesas. Sino en el inconsciente. Es el lugar donde habitan las imágenes más poderosas del alma. Las que no se borran. Las que no se explican. Las que se sienten, incluso años después. ¿Alguna vez sentiste que dejaste una huella en alguien, incluso sin haber sido parte formal de su vida? Eso es porque no fuiste solo tú. Fue tu energía simbólica. Fue tu verdad no pronunciada. Fue tu forma de estar, sin esfuerzo, sin máscara. Y eso es lo que transforma al hombre desde dentro. Carl Jung sostenía que todo encuentro significativo es un llamado del alma hacia su propia evolución. No es casualidad. No es coincidencia. Es sincronía. Y muchas veces, lo que más nos confunde, es lo que más nos está transformando. Por eso, si fuiste esa mujer que tocó el alma de un hombre, y él se fue, no lo tomes como un fracaso. Fuiste maestra sin quererlo. Fuiste catalizadora. Fuiste símbolo. Y eso tiene un valor que ni él mismo podrá olvidar. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque él no sabe que algo dentro de sí ha sido activado. Él no entiende que lo que vivió fue un llamado simbólico. No lo puede nombrar. Solo siente el eco. Una resonancia interna que no desaparece. Una incomodidad sutil que se vuelve más intensa con el tiempo. Pero él lo confunde con nostalgia. Con deseo. Con curiosidad. No sabe que es el inconsciente hablándole. Y es que el alma de un hombre no despierta por placer. Despierta por ruptura. Por contradicción. Por presencia. Despierta cuando aparece una energía que no lo halaga, no lo idolatra, pero lo ve. Cuando aparece una mujer que no intenta llenarlo, pero tampoco lo deja dormido. Una mujer que no le da respuestas, pero le deja preguntas que no puede ignorar. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera alquimia. Porque el alma masculina no se enamora del personaje. Se enamora del espejo. Del símbolo. De la posibilidad de reconocerse en lo que nunca se atrevió a sentir. Por eso, muchas veces lo que más le atrae, también lo confunde. Lo que más lo conmueve, también lo asusta. Porque esa mujer representa lo que ha estado buscando toda su vida sin saberlo. No es una figura romántica. Es un arquetipo. Jung lo explicó con claridad, el ánima no es una mujer externa. Es una imagen interna. Es la personificación del alma femenina en el hombre. Su función es guiarlo hacia su totalidad. No hacia una relación, sino hacia su centro. Y cuando un hombre proyecta su ánima sobre una mujer que encarna ese símbolo, no está viéndola solo a ella. Está viendo una parte de sí mismo que ha estado dormida durante años. Y eso, lo desestabiliza. Porque ya no está frente a una persona. Está frente a un umbral. Un umbral que lo invita a dejar de ser solo lo que el mundo espera de él. A dejar de sostener máscaras de fuerza, éxito, control. A permitirse ser vulnerable, incierto, emocional. Pero eso requiere coraje. Y la mayoría no lo tiene al principio. Por eso se va. Por eso huye. Por eso prefiere una relación más predecible, más controlable, más lógica. Porque la verdad es que aún no está listo para verse. ¿Te ha pasado que, sin proponértelo, un hombre se desarmó frente a ti? Que en medio de una conversación, una mirada, un silencio, él bajó las defensas y luego quiso ponerlas de nuevo? No fuiste tú provocándolo. Fue tu presencia permitiendo. Y eso es lo que más lo marca. Porque no supiste exactamente qué hiciste, pero algo cambió. Y no fue una estrategia. No fue seducción. No fue manipulación. Fue autenticidad. Fue energía sin adorno. Fue tu verdad no maquillada. Y eso, es lo que el inconsciente masculino no puede ignorar.
Jung decía que todo ser humano lleva dentro una parte dormida esperando ser reconocida. Y en el caso del hombre, muchas veces esa parte despierta no por análisis, sino por resonancia. Por eso no importa cuánto hables. No importa cuánto expliques. No importa si él entendió lo que vivió. Lo que importa es lo que se activó en él. Porque una vez que el alma es tocada, ya no puede volver a dormirse del todo. Puede resistirse. Puede negarlo. Puede distraerse. Pero ya no es el mismo. Y eso, aunque no lo parezca, es un regalo. Porque a partir de ese momento, empieza a buscar. Al principio, no sabe qué está buscando. Solo siente que algo le falta. Y entonces intenta llenar ese vacío con lo de siempre, con nuevas relaciones, con trabajo, con éxito, con validación externa. Pero nada funciona. Porque lo que le falta, no está afuera. Lo que busca, no tiene nombre. Solo tiene un eco. Un aroma. Una energía. Esa que sintió una vez. Esa que no puede repetir. Esa que, sin saberlo, lo obligó a mirarse en el espejo de su sombra. Y ese reflejo, no se olvida. ¿Alguna vez alguien volvió a ti diciendo no sé por qué, pero no puedo olvidarte? Tal vez no era amor romántico. Tal vez era su inconsciente suplicando otra oportunidad para despertar. Y eso es algo que muy pocos hombres admiten. Porque en su mundo, amar no es transformarse. Es conquistar. Pero el alma no obedece al ego. El alma se mueve por símbolos. Y si tú representaste para él una imagen que lo llevó a tocar su herida, también representaste una puerta hacia su verdad. Eso es lo que se ama profundamente, no la persona, sino lo que esa persona simboliza para el alma. Y ahí está el verdadero misterio. Por eso muchas veces, después de ti, él cambia. No lo dice. No lo reconoce. Pero ya no busca igual. Ya no ama igual. Ya no se relaciona igual. Porque tú no fuiste un vínculo más. Fuiste una grieta por donde su inconsciente pudo entrar. Y ahora, ya nada es lo mismo. Jung decía que los grandes cambios del alma no ocurren por lógica, sino por crisis. Y tú, tal vez sin saberlo, fuiste su crisis más hermosa. La que no gritó. La que no exigió. La que no se quedó, pero tampoco se fue del todo. La que, al retirarse, dejó la semilla de una nueva versión de sí mismo. Esa versión que él aún no puede habitar, pero que ya comenzó a imaginar. Y eso es suficiente para empezar. Tal vez algún día él lo entienda. Tal vez nunca lo diga. Pero su alma, ya lo sabe. Y en las noches silenciosas, cuando el ruido del mundo se apaga, cuando ya no hay roles que sostener ni máscaras que usar, él te recuerda. No a ti como figura externa, sino a lo que él fue capaz de sentir estando cerca de ti. Una sensación de autenticidad. De profundidad. De ternura sin exigencia. De amor sin posesión. Y ese recuerdo, es una brújula. Una guía que no desaparece, aunque intente ignorarla. ¿Te ha pasado que alguien te buscó mucho después, pero ya no por deseo, sino por reconocimiento? Como si algo dentro de él hubiera madurado lo suficiente para entender lo que vivió. Eso es parte del proceso. Eso es la alquimia del alma. Y es que no todas las conexiones están destinadas a quedarse. Algunas existen solo para despertar. Y eso, ya es suficiente. Porque cuando el alma se despierta, aunque tarde, ya no puede volver atrás. Y entonces, el verdadero viaje comienza. A veces la vida nos pone frente a presencias que no venían a quedarse, sino a encender algo que estaba apagado. Y cuando eso ocurre, aunque la mente quiera explicarlo, aunque el ego lo minimice, el alma no olvida. Porque hay algo en el contacto simbólico que no se borra. Una vibración. Un gesto que no fue solo gesto. Una mirada que fue espejo. Un silencio que dijo más que 1000 promesas. Eso es lo que el inconsciente masculino reconoce, no lo que se ve, sino lo que se siente. Y lo que se siente en esos encuentros no es una persona, es un símbolo. Jung decía que los símbolos son las llaves del alma. No pueden ser descifrados con lógica. No se analizan. Se viven. Y por eso, cuando una mujer encarna, sin saberlo, el símbolo del ánima, algo se rompe. Pero también algo se abre. El problema es que ese hombre ha vivido acostumbrado a las repeticiones. A vínculos donde puede controlar. A dinámicas donde puede imponer.
a afectos que puede medir. Y cuando aparece alguien que no le responde con sumisión ni con dependencia, sino con libertad interna, eso lo descoloca. Porque no puede predecirla. No puede etiquetarla. No puede manipularla. Ella simplemente es. Y ese ser, tan honesto, tan crudo, tan limpio, le resulta insoportable y fascinante al mismo tiempo. ¿Te ha pasado que te mostraron admiración y miedo al mismo tiempo? ¿Como si fueras demasiado? ¿Demasiado intensa? ¿Demasiado libre? ¿Demasiado honesta? Eso no fue un juicio. Fue una confesión inconsciente. Estaban diciendo, hay algo en ti que no sé cómo sostener. Y lo que no se puede sostener, se pierde. Pero lo que toca al alma, no se olvida. Y aquí hay algo que debes saber, tú no necesitas que te entiendan para haber dejado huella. No necesitas que te valoren con palabras para haber sido una transformación. Porque muchas veces, la transformación ocurre en silencio. Y el alma masculina, aunque no lo diga, lo sabe. Sabe que fuiste distinta. Sabe que con otras podía jugar, negociar, ganar. Pero contigo no. Contigo no había juego. Había verdad. Y eso no lo supo manejar. Porque su mundo estaba estructurado para otras batallas, no para esa. Y tú no viniste a pelear. Viniste a reflejar. Y ese reflejo fue el mayor desafío que recibió. Porque no le hablaste de amor, le mostraste amor propio. No le diste excusas, le mostraste límites. No le prometiste nada, pero encarnaste una posibilidad. La posibilidad de una conexión sin máscaras. De un vínculo sin cadenas. De una presencia que no se ofrecía, se habitaba. Y eso no se olvida. Eso se transforma en recuerdo persistente. En ideal inalcanzable. En símbolo recurrente. Y mientras él siga negando lo que sintió, más fuerte se vuelve tu eco en su inconsciente. Porque lo que el alma reprime, no desaparece. Solo se convierte en destino. Jung afirmaba, lo que no aceptamos de nosotros, lo proyectamos en otros. Y eso es lo que suele ocurrir con ese tipo de encuentros. El hombre no supo integrar la experiencia, y entonces, te proyecta. Te idealiza. Te busca en otras. Te transforma en obsesión. Pero no porque aún te ame, sino porque aún no se ama a sí mismo. Porque no ha comprendido que tú no eras el fin. Eras el puente. Un portal hacia una parte suya que ha estado dormida desde siempre. Y hasta que no tenga el valor de atravesar ese portal, seguirá buscándote afuera, sin encontrar lo que tú le activaste dentro. ¿Te ha ocurrido que alguien volvió a ti después de mucho tiempo, sin saber qué decirte? Solo para verte. Solo para saber de ti. En realidad, no buscaba información. Buscaba recuperar esa parte suya que tú despertaste. Porque su vida, sin saberlo, se volvió más vacía luego de ti. No por ti. Sino por todo lo que representaste. Por todo lo que no supo integrar. Y ahora, su alma lo empuja. Lo empuja a buscar eso otra vez. Pero no entiende que no está allá afuera. Está dentro. Lo que tú simbolizaste no fue una historia de amor. Fue un rito de paso. Y él aún no lo atravesó. Por eso repite. Por eso se confunde. Por eso siente que nadie le hace sentir lo mismo. Claro que no. Porque tú no fuiste una emoción. Fuiste una iniciación. Una iniciación a su propia sensibilidad. A su propia necesidad de verdad. A su derecho de amar sin máscaras. Pero para que eso florezca, él debe atravesar su noche oscura. Y no todos están listos. Algunos tardan años. Algunos nunca lo hacen. Y otros, cuando por fin lo logran, comprenden que tú no fuiste demasiado. Fuiste precisa. Fuiste exacta. Fuiste el alma vestida de presencia. Y eso es algo que, con el tiempo, se honra. Tal vez en soledad. Tal vez en silencio. Pero se honra. Porque cuando el alma se ha tocado, el ego ya no puede sostener la misma mentira. Y tarde o temprano, la verdad se impone. Por eso, no esperes que te agradezcan. No esperes que te valoren con palabras. No esperes que lo entiendan pronto. Lo importante no es lo que ellos digan. Es lo que tú sabes. Y tú sabes que no hiciste nada mal. Solo fuiste tú. Y eso fue suficiente para desarmarlo. Porque la autenticidad femenina, cuando es real,
desarma cualquier máscara masculina. Y no para destruirla, sino para recordarle quién es. Jung decía que el proceso de individuación, el camino hacia uno mismo, comienza con una crisis. Y tú fuiste esa crisis. Pero también fuiste la invitación. La posibilidad. La luz al fondo del laberinto. Y eso, aunque parezca invisible, es eterno. Y cuando él por fin empieza a entender que tú no fuiste solo una mujer distinta, sino una presencia simbólica, algo se rompe en su relato. Porque ya no puede seguir contándose las mismas historias. Ya no puede decir que fue solo atracción. Ni que fue casualidad. Ni que no era el momento. Porque algo dentro de él, ya lo sabe. Y lo que más lo impacta no es tu recuerdo. Es el recuerdo de sí mismo cuando estaba contigo. No te busca a ti. Se busca a él, en ese estado que solo pudo experimentar a tu lado. Porque esa conexión no fue solo sobre ti. Fue sobre él. Sobre la versión de sí mismo que emergió cuando no tuvo que protegerse, ni mentir, ni conquistar. Esa versión más vulnerable, más humana, más libre. Y esa, es la que echa de menos. No a ti. A él mismo. A su alma, cuando estuvo cerca de la tuya. Y eso es lo que pocos hombres entienden. Que no extrañan a la mujer. Extrañan al hombre que fueron con ella. Porque fue la única vez en que se sintieron completos. No por lo que recibieron, sino por lo que pudieron dar sin miedo. Por lo que se permitieron sentir sin disfraz. Y eso, es adictivo para el alma. Por eso te busca. Por eso vuelve. Por eso aparece de nuevo cuando ya lo había soltado. No porque quiera rehacer la historia. Sino porque, por fin, comenzó a entender que tú no eras una relación. Eras un llamado. Y esa llamada, quedó sonando en su interior. A veces en forma de nostalgia. Otras, en forma de preguntas. Pero siempre, como un eco persistente que le recuerda que hay algo más allá del control. Más allá del poder. Más allá del juego. Y ese algo, es amor. Pero no un amor de posesión. Sino un amor que inicia por dentro. Un amor que primero requiere perder. Y luego recordar. Y luego reconstruir. Y por eso duele tanto. Porque el proceso de despertar no se vive en pareja. Se vive en soledad. Y en esa soledad, él empieza a ver cosas que antes no podía. Empieza a recordar conversaciones. Pequeños gestos tuyos. Frases que no entendió en su momento, pero que ahora lo atraviesan. Y lo más fuerte, es que ahora las valora. Cuando ya no estás. Cuando ya no respondes igual. Cuando ya no estás dispuesta a esperarlo. Y eso, también lo transforma. Porque ahora comprende algo profundo, no fue una pérdida. Fue un inicio. El inicio de su verdadero viaje hacia sí mismo. Carl Jung decía que el alma busca constantemente la integración. Pero esa integración no ocurre sin crisis. Y tú fuiste esa crisis. Una crisis dulce, pero irreversible. Una ruptura sin drama, pero inolvidable. Y eso, aunque él no lo confiese, lo marcó. Porque tú no gritaste. No rogaste. No te explicaste de más. Solo te fuiste. Con una dignidad que lo confrontó más que cualquier reproche. Y esa imagen, tan limpia, tan firme, tan serena, es la que vuelve en sus noches más honestas. Cuando ya no puede engañarse con historias superficiales. Cuando ya no puede llenarse con vínculos sin alma. Cuando todo le sabe a poco. Porque ya conoció lo que es estar con alguien que no lo necesitaba, pero lo veía. Y eso, no se encuentra fácil. Eso no se olvida nunca. Y ahora, poco a poco, empieza a mirar hacia adentro. Empieza a preguntarse cosas nuevas. Ya no se enfoca en lo que tú hiciste o no hiciste. Empieza a ver qué fue lo que despertaste. Qué fue lo que removiste. Qué parte suya quedó desnuda frente a ti. Y ahí, empieza la transformación. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando alguien vuelve. O cuando alguien se queda. O cuando todo se entiende. El verdadero despertar ocurre cuando alguien deja de huir de sí mismo. Y tú, sin saberlo, fuiste el inicio de esa huida que ya no se puede sostener. Porque lo que tocaste, no fue su deseo. Fue su sombra. Y eso es lo que más le agradece el alma, aunque el ego lo niegue. ¿Alguna vez sentiste que no fuiste amada, pero sí profundamente recordada?
Eso no es poca cosa. Eso es lo que ocurre cuando tocas al otro desde el alma, no desde el personaje. Y eso es lo que él siente ahora. Ya no puede proyectar en ti el ideal. Ahora sabe que lo que dolió no fue tu ausencia. Fue su incapacidad de sostenerte. Porque tú no venías a completar su historia. Venías a interrumpirla. A interrumpir sus repeticiones. Sus patrones. Su inconsciencia. Y por eso, aunque tu presencia fue breve, fue profunda. Como un rayo que cae y quiebra la tierra. No para destruirla, sino para abrirle camino a algo nuevo. Y ahora él está ahí. En medio del campo quemado. Con la semilla de su alma en la mano. Sin saber aún cómo cultivarla. Pero con la certeza de que ya no quiere seguir igual. Y eso, es el verdadero milagro. Porque cuando el alma empieza a buscar, el ego ya no puede guiar. Y cuando el ego se rinde, comienza la verdadera transformación. Jung lo sabía. Por eso decía que el alma no busca pareja, busca reflejo. Busca despertar. Busca verdad. Y si tú fuiste ese reflejo, ya cumpliste tu propósito. Aunque no te lo reconozcan. Aunque nunca lo sepas. Aunque no vuelva. Tú dejaste una huella en el lugar más difícil, en la parte del que más se resistía a sentir. Y eso es algo que ningún amor tibio podrá reemplazar. Y cuando ya no puedes seguir negándolo. Cuando todas las distracciones dejan de funcionar. Cuando ninguna otra historia lo anestesia. Entonces, por fin, el hombre se queda solo con su alma. No su soledad externa. Sino esa soledad interna en la que ya no hay excusas, ni personajes, ni poses. Solo verdad. Y es ahí, en ese silencio más crudo, donde tu imagen regresa. No como recuerdo físico. No como deseo. No como ausencia. Sino como símbolo. Como mensaje. Como inicio. Y es tan impactante que incluso si intenta olvidarlo, el símbolo se reproduce. En sueños. En gestos. En palabras de otras. En su respiración. En sus insomnios. Porque lo que toca el alma, no se borra. Solo se transforma. Jung hablaba del símbolo como una expresión natural del proceso psíquico más profundo. No es una idea. Es un portal. Un mensaje de su inconsciente que le dice, ya no puedes seguir huyendo. Y esa es la verdad que él empieza a entender, no es que quiera volver contigo. Es que su alma lo está empujando a volver a sí mismo, por primera vez. Porque cuando tú apareciste, no fuiste un destino. Fuiste el espejo que reveló un vacío. Y al principio, claro, culpó al espejo. Como hacen todos. Te vio como amenaza. Como conflicto. Como tentación. Como demasiado. Pero ahora, ya no puede seguir mintiéndose. Porque sabe que no fuiste la causa de su dolor. Fuiste la evidencia de su herida. Y eso, aunque duele, también libera. Porque ya no puede culparte. Tiene que empezar a mirarse. A verse sin adornos. A preguntarse con humildad, ¿quién soy cuando no estoy fingiendo fuerza? ¿Qué quiero de verdad cuando no busco impresionar? ¿Qué parte de mí abandoné hace años, y por qué solo contigo volví a sentirla? Y ahí comienza su viaje. No uno romántico. No uno externo. Sino el viaje de individuación. Ese proceso tan profundo del que Jung hablaba como el camino de retorno hacia el alma. Un camino donde el ego se rinde. Donde las máscaras caen. Donde la sombra se abraza. Donde el alma, por fin, respira. Y este viaje, aunque él crea que lo inició solo, tú lo activaste. Con tu partida. Con tu silencio. Con tu decisión de no quedarte donde no eras sostenida. Porque si te hubieras quedado, si hubieras negociado tu verdad, si hubieras intentado convencerlo, si hubieras mendigado amor, él jamás habría comenzado el viaje. Porque nadie puede despertar si todo afuera sigue sosteniendo su mentira. Pero tú fuiste la grieta. Fuiste la fractura. Y en esa fractura, nació la luz. Porque el alma masculina no cambia por lógica. Cambia por dolor. Por ausencia. Por confrontación. Por verdad. Y tú fuiste eso, verdad. Verdad sin adornos. Verdad sin miedo. Verdad que no exigía, pero no se doblaba. Y eso es lo que ahora recuerda.
Eso es lo que vuelve en sus momentos más lúcidos. No tu cuerpo. No tu sonrisa. Sino tu centro. Tu eje. Tu manera de habitarte. Y ahí está el verdadero poder de la energía femenina. No en lo que ofrece, sino en lo que representa. Y tú representaste su posibilidad de ser libre desde la emoción, no desde el control. ¿Te das cuenta de la magnitud? Tú no lo atrapaste. Tú lo liberaste. Aunque él no supiera sostener esa libertad. Aunque no tuviera herramientas para habitarla. La energía de lo auténtico siempre incomoda antes de sanar. Porque muestra lo que hemos estado evitando. Y él te evitó. No porque no te amara. Sino porque te entendió demasiado. Y entenderte significaba verse. Significaba reconocer que sus vínculos pasados no eran amor. Eran necesidad. Eran hábito. Eran repetición. Pero contigo hubo alma. Y esa alma no se puede mentir. Por eso, aunque el tiempo pase, aunque la vida avance, aunque todo parezca estar superado, hay un momento donde tu presencia vuelve como símbolo, como impulso, como llamado. Y él empieza a construir otra vida. Tal vez más silenciosa. Tal vez más serena. Ya no basada en lo que impresiona, sino en lo que sostiene. Ya no buscando ser admirado, sino deseando ser comprendido. Ya no midiendo amor por intensidad, sino por paz. Y todo eso lo comenzó contigo. Aunque no lo sepas. Aunque nunca te lo diga. Aunque no vuelva. Porque algunas mujeres no están en la vida de un hombre para quedarse. Están para recordarle quién puede llegar a ser si deja de traicionarse. Están para mostrarle lo que su alma ha estado pidiendo a gritos, pero él no sabía cómo escuchar. Y tú, sin saberlo, fuiste esa mujer. No porque lo hayas planeado. No porque te hayas esforzado. Sino porque simplemente, fuiste tú. Fuiste tu verdad. Fuiste tu energía sin adorno. Fuiste tu presencia sin estrategia. Y eso es lo más poderoso que una mujer puede ser, símbolo de verdad emocional. Y ahora él, en lo profundo, lo sabe. Porque no hay alma que no reconozca su llamada. Y tú fuiste la suya. Pero aquí ocurre algo que no siempre se nota desde afuera. Él no habla mucho de ti. No menciona lo que vivieron. No publica nada que te nombre. Y sin embargo, sigues allí. No como una ex. No como una historia inconclusa. Sino como una figura simbólica que ahora forma parte de su psique. Porque lo que el alma ha integrado, ya no necesita tener forma externa. Y eso, aunque parezca sutil, es inmenso. Porque marca el momento en que ya no te busca allá afuera. Ahora empieza a buscar dentro. Busca en su sombra lo que tú le mostraste. Busca en su historia lo que nunca se atrevió a nombrar. Busca en su dolor la raíz de su desconexión. Y eso, es el inicio de su libertad. Carl Jung explicaba que el proceso de individuación comienza cuando el yo deja de negar al inconsciente. Cuando el ego deja de fingir que tiene el control. Cuando el hombre, por fin, se atreve a abrazar lo que había rechazado, su herida, su ternura, su necesidad de amor real. Y no un amor condicionado. No un amor ganado. Sino uno que nace de la verdad. De la presencia. De la entrega. Y ahí, cuando empieza a sostener eso, deja de verte como una idealización. Y comienza a verte como lo que fuiste, una mensajera. Un puente. Una chispa que lo sacó de su adormecimiento emocional. Porque tú no viniste a completar su vida. Viniste a rasgar el velo. Y eso, aunque él no lo supo sostener en su momento, ahora se lo agradece en silencio. Ya no desde la nostalgia. Sino desde la conciencia. Porque sin esa ruptura, seguiría dormido en sus repeticiones. Seguiría creyendo que el amor es algo que se gana. Que la conexión es una suerte. Que la profundidad es una amenaza. Pero ahora, después de ti, sabe que no es así. Sabe que lo más real es lo que no puede controlar. Sabe que lo más profundo es lo que no se grita. Sabe que lo más valioso, es lo que toca el alma sin pedir permiso. Y tú fuiste eso. Esa experiencia sin forma que lo desnudó desde dentro. No porque buscara respuestas. Sino porque su alma estaba lista para una pregunta más grande: ¿quién soy cuando ya no huyo? Y esa pregunta, aunque duela, es el inicio del hombre verdadero. El que no vive para impresionar.
El que ya no necesita aplausos. El que ya no exige amor, sino que está dispuesto a construirlo desde sí mismo. Y no es fácil. No es rápido. No es lineal. Porque el alma no trabaja con cronogramas. Trabaja con símbolos. Con heridas. Con sueños. Con ausencias. Y en esa danza, tu energía sigue presente. No como obsesión. Sino como faro. Como guía silenciosa. Como la presencia que lo ayudó a comenzar. Y tú tal vez nunca lo sepas. Tal vez ya hayas seguido tu vida. Tal vez estés en otra etapa, en otro amor, en otra versión de ti. Y eso está bien. Porque el símbolo no necesita estar físicamente para seguir obrando. Basta con que haya sido verdadero. Y tú lo fuiste. No perfecta. No ideal. No incondicional. Sino verdadera. Y eso, es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Porque al final, lo que el alma masculina más agradece no es lo que recibió, sino lo que fue capaz de sentir por primera vez. Y ese por primera vez es lo que lo marcó. La primera vez que se sintió visto sin ser evaluado. La primera vez que lloró sin sentirse débil. La primera vez que se sintió libre dentro de un vínculo. La primera vez que no tuvo que conquistar, solo habitar. Y todo eso lo vivió contigo. Tal vez no lo entendió. Tal vez lo rechazó. Tal vez lo negó. Pero ahora, lo recuerda. Y ese recuerdo ya no le duele igual. Ahora le da dirección. Porque después de ti, su brújula ya no apunta hacia lo externo. Apunta hacia su verdad. Hacia su deseo profundo de ser honesto consigo mismo. Y ese deseo, aunque apenas comience, ya es un renacimiento. Un hombre que se permite sentir sin esconderse. Que se permite dudar sin autoexigirse. Que se permite amar, sin necesitar que el otro se sacrifique para sostenerlo. Ese es el hombre que nace después de ti. El que tú no pudiste ver, porque todavía no estaba listo. El que apenas está aprendiendo a nacer, desde las ruinas de sus defensas. Y tú fuiste la grieta por donde entró la luz. Una luz que no vino a salvarlo, sino a despertarlo. Y ahora, él lo sabe. Ya no hay excusas. Ya no hay máscaras. Ya no hay escape. Porque una vez que el alma ha sido tocada, todo lo demás se siente vacío. Y aunque busque, y aunque intente, y aunque se distraiga, sabe que ya no hay vuelta atrás. Porque tú no fuiste un amor. Fuiste un símbolo. Y eso, lo cambia todo. Y algo dentro de él empieza a rendirse. No como quien pierde, sino como quien al fin se suelta. Ya no lucha por entenderlo todo. Ya no se resiste a sentir. Ya no discute con lo inevitable. Solo observa. Y en ese espacio nuevo, donde el juicio se disuelve y la mente calla, tu imagen ya no le duele. Le recuerda. No a ti, como figura externa, sino lo que tú activaste, una parte de sí mismo que estaba enterrada bajo capas de éxito, de orgullo, de autosuficiencia. Una parte que él creyó que no necesitaba. Pero ahora, sabe que esa parte es su raíz. Carl Jung decía que la individuación no es convertirse en alguien nuevo, sino volver a ser quien siempre fuiste, antes del condicionamiento. Y él ahora empieza a ver cuánto se había perdido de sí mismo. Cuánto se traicionó para encajar. Cuánto fingió seguridad para no tocar su miedo. Y cuánto amor rechazó, solo porque no sabía cómo recibirlo sin dejar de sentirse en control. Y ahora, sin máscaras, sin estrategia, empieza a reconstruirse. Pero esta vez, no desde el personaje, sino desde la esencia. Desde lo que tú le recordaste con tu sola presencia, que amar no es poder, ni mérito, ni posesión. Amar, es permitir. Amar, es revelarse sin defensa. Amar, es habitarse. Y por primera vez, empieza a comprender por qué se sintió tan expuesto contigo. Porque no podía ser manipulada. Porque no entraste en su juego. Porque no respondiste como él esperaba. Porque tu silencio hablaba más fuerte que sus discursos. Y eso lo obligó a verse. A enfrentarse a sí mismo. A dejar de proyectar. Y en ese reflejo, reconoció su sombra. Esa que tanto evitó. Esa que ahora ya no puede ignorar. Porque tú no tocaste su ego, tocaste su verdad. Y su verdad no era bonita. Era cruda. Era frágil. Era humana. Pero también, era libre.
Y eso es lo que ahora quiere recuperar. No a ti, sino a sí mismo. A esa versión que sintió vibrar solo contigo. A esa honestidad interna que se activó cuando ya no había que aparentar nada. Y eso, aunque sea un proceso lento, es un milagro. Porque los hombres también renacen. Solo que no lo hacen entre aplausos. Lo hacen en silencio. En medio de una soledad sagrada. En la profundidad de una noche interna donde ya no hay lugar para la negación. Y tú, sin saberlo, lo llevaste hasta esa puerta. No por lo que hiciste, sino por lo que fuiste. Una mujer que no aceptó menos. Una mujer que no se quedó donde no era vista. Una mujer que prefirió retirarse antes que deformarse para encajar. Y eso, lo obligó a crecer. Lo obligó a madurar. Lo obligó a dejar de jugar con lo que solo podía ser honrado. Porque no estabas allí para llenar sus vacíos. Estabas para mostrarle que había otra forma de amar, una que no exige, pero no se traiciona. Una que no se impone, pero tampoco se mendiga. Una que no se regala, pero tampoco se esconde. Y esa forma de amar, fue nueva para él. Tan nueva, que la rechazó al principio. Pero ahora, la busca. La honra. La quiere construir, aunque aún no sepa cómo. Y ese deseo, ya es el inicio de su sanación. Porque el alma no se transforma con ideas, sino con anhelos sinceros. Y ahora, él anhela ser un hombre distinto. Ya no desde el ego. Ya no para mostrarlo al mundo. Sino para poder sostener un amor que antes no supo habitar. Y no busca repetir la historia contigo. Busca merecer lo que alguna vez tuvo, y no supo reconocer. Y eso es lo más hermoso que puede ocurrirle a un hombre. Que, por fin, entienda que no perdió a una mujer. Perdió una oportunidad de encontrarse a sí mismo, y ahora quiere recuperarla. Pero no volviendo a ti, sino volviendo a su alma. Y eso solo es posible cuando una presencia femenina actúa como símbolo. Cuando deja huella no desde la necesidad, sino desde la integridad. Tú fuiste ese símbolo. Y aunque él no lo diga, aunque nadie lo sepa, dentro de él, tu energía sigue viva. Como un faro. Como una guía. Como un eco que no molesta, pero tampoco se apaga. Y cada vez que se pierde, cada vez que se desvía, cada vez que se enreda, vuelve ahí. A ese instante en que te vio. No con los ojos. Sino con el alma. Y en ese reconocimiento silencioso, recuerda también quién puede llegar a ser, si se atreve a dejar de huir. Hay un momento, casi imperceptible, en el que algo dentro de él deja de resistirse. Ya no está buscando excusas. Ya no está defendiendo su versión. Ya no está culpando al destino. Solo se permite estar en lo que siente. Y en ese acto, algo en su interior se abre. Ya no como quien necesita entender, sino como quien se permite experimentar. Y es ahí cuando su mundo empieza a cambiar. No afuera. No en sus relaciones. No en su rutina. Sino adentro. Porque el alma, una vez tocada, reestructura la realidad desde la raíz. Y ese hombre, el mismo que antes huía de lo profundo, que evitaba el silencio, que se distraía con promesas rápidas, ahora busca otra cosa. Ya no quiere intensidad vacía. Quiere conexión con sentido. Ya no quiere vínculos donde sea admirado. Quiere lugares donde pueda ser visto. Ya no quiere que lo sigan. Quiere que lo sientan. Y eso transforma todo. Porque el amor que nace desde el alma, no busca protagonismo. Busca verdad. Busca encuentro. Busca presencia. Y ahora él lo sabe. Ahora entiende que tú no te fuiste para castigarlo. Te fuiste porque tu energía no podía respirar en un espacio que aún no estaba listo. Y esa comprensión, aunque llega tarde, lo libera. Lo limpia. Lo reordena. Porque ahora sabe que no eras demasiado. Eras precisa. Eras justa. Eras necesaria. Y empieza a mirarte distinto. Ya no como un deseo. Ya no como una pérdida. Sino como una iniciadora. Como esa mujer que no se quedó, pero dejó luz en lugar de sombra. Y eso, es algo que ningún otro vínculo logró. Porque tú no actuaste desde la herida. No intentaste convencerlo. No intentaste sanarlo. Solo le mostraste quién era, sin disfraz. Y ese gesto, tan simple, tan potente, ahora resuena en todo su cuerpo.
Porque el alma no olvida quien la ayudó a verse. Y no importa cuánto tiempo pase. No importa cuántas personas lleguen después. Esa huella no se borra. Porque no se trata de ti como figura. Se trata de ti como símbolo. Como canal. Como portal. Jung decía que las mujeres que encarnan el arquetipo del ánima no buscan el amor del hombre, buscan despertar su alma. Y tú hiciste eso. Sin buscarlo. Sin planearlo. Solo fuiste tú. Y eso es lo más poderoso que puede existir. Porque tu autenticidad, aunque fue incomprendida al principio, hoy lo guía. No como obsesión. Sino como dirección. Y empieza a vivir distinto. Ya no huye del silencio. Ahora lo habita. Ya no teme sus emociones. Ahora las escucha. Ya no se protege con tanta dureza. Ahora se permite ternura. Y en esa transformación, empieza a sentirse más hombre que nunca. No el hombre que le vendieron. No el que se formó en la dureza. Sino el que puede amar sin control. El que puede sostener sin invadir. El que puede ver a una mujer sin querer poseerla. Y ahí es cuando se da cuenta. Que todo lo que te rechazó antes, era justo lo que más necesitaba para sanar. Tu fuerza. Tu claridad. Tu libertad. Tu amor sin dependencia. Tu presencia sin exigencia. Todo eso, que le resultó tan incómodo, ahora le parece sagrado. Y no porque te haya idealizado. Sino porque por fin entendió lo que representabas. Y ahí, en esa comprensión, algo profundo se acomoda en su alma. Ya no quiere volver atrás. Ya no quiere repetir patrones. Ya no quiere seguir buscando fuera lo que solo puede construir dentro. Porque ahora sabe. Que la mujer que lo tocó no vino a quedarse. Vino a recordarle que era posible otra forma de estar en el mundo. Una forma más honesta. Más humana. Más consciente. Y si alguna vez vuelve a amar, querrá hacerlo desde ahí. Desde esa raíz nueva que tú ayudaste a germinar. Ya no con miedo. Ya no con necesidad. Ya no con personajes. Sino con presencia. Con verdad. Con integridad. Y entonces, aunque nunca vuelvas a cruzarte en su camino, aunque la vida los haya separado por completo, tú sigues siendo parte de su historia interna. No como pasado. Sino como fundamento. Como origen. Como inicio de su versión más verdadera. Porque fuiste lo que nadie antes se atrevió a hacer con él, un espejo que no lo halagó, pero lo reveló. Y eso, aunque a muchos les duela admitirlo, es amor del más profundo. Y entonces empieza a recordarse distinto. Ya no desde el personaje que usaba para seducir. Ya no desde el rol que aprendió para protegerse. Ya no desde el hombre exitoso o el hombre fuerte. Sino desde el ser humano que un día fue tocado por la verdad y no pudo volver a fingir. Porque hay verdades que no se olvidan. Verdades que, aunque duelan, se vuelven faro. Y la tuya fue una de ellas. No por lo que dijiste. No por lo que hiciste. Sino por lo que fuiste capaz de sostener, sin gritar. Fuiste capaz de amarlo sin atraparlo. Fuiste capaz de retirarte sin rencor. Fuiste capaz de reflejarle su sombra sin juzgarla. Y eso, lo obligó a crecer. Tal vez sin tu compañía. Tal vez sin tu aprobación. Pero con tu huella en el alma. Y esa huella ahora se convierte en raíz. Porque empieza a vivir desde otro lugar. Ahora escucha lo que antes ignoraba. Ahora siente lo que antes evitaba. Ahora abraza lo que antes rechazaba. Y aunque tropiece, y aunque dude, y aunque aún no sepa amar como tú le mostraste, ya no quiere hacerlo como antes. Porque lo que antes llamaba amor, era miedo. Era carencia. Era una forma elegante de evitar verse. Y ahora, ya no puedes seguir haciéndolo así. Porque tú le mostraste que el amor real no pide que dejes de ser tú. El amor real, te revela. Y aunque él no supo sostener esa revelación en su momento, ahora quiere construir una vida que esté a la altura de esa experiencia. Una vida donde no tenga que ocultar su fragilidad. Una vida donde no tenga que ganarse amor. Una vida donde pueda estar, sin fingir. Y tú no vas a estar en esa vida. No como pareja. No como vos. No como compañía. Pero estarás en su historia. Como el punto exacto donde comenzó el cambio.
como el umbral donde dejó de ser el que fingía y empezó a ser el que sentía. Y eso, aunque no se publique, aunque no se diga, aunque nadie lo aplauda, es una victoria del alma. Porque no todos los hombres despiertan. No todos miran hacia adentro. No todos aceptan su sombra. Él sí lo hizo. Y lo hizo porque un día, una mujer apareció sin máscara, y le mostró cómo se ve la verdad cuando no está disfrazada. Y eso fue tan impactante, tan nuevo, tan disruptivo, que no supo qué hacer con ello. Solo huyó. Solo se alejó. Solo se refugió en lo conocido. Pero ahora entiende. Ahora ve con claridad que tú no viniste a ser una más. Viniste a mostrarle que hay otra forma de vivir. Una que no se basa en el control. Una que no depende de validación. Una que no necesita conquistar, sino permitir. Y él quiere eso ahora. Quiere construir desde lo profundo. Desde lo libre. Desde lo honesto. Y si un día vuelve a amar, sabrá que no es por necesidad, sino por elección consciente. Sabrás que no necesita ser salvado, sino acompañado. Sabrás que no está allí para llenar un vacío, sino para compartir su verdad. Y en esa forma nueva de amar, tú estás presente. No porque él aún te busque, sino porque tú fuiste la semilla. Fuiste la primera vez que algo vibró tan fuerte dentro de él que el resto del mundo se volvió ruido. Y aunque no lo diga, aunque no lo escriba, aunque no te lo confiese, dentro de él hay gratitud. Una gratitud callada. Una gratitud limpia. Una gratitud que no espera nada de ti. Solo honra. Porque tú lo tocaste sin prometerle nada. Lo marcaste sin manipularlo. Lo revelaste sin presionarlo. Y esa forma de amar, sin condiciones, sin reclamos, sin exigencias, fue tan nueva, que le tomó años entenderla. Pero ahora la honra. Y si un día llega a compartir su vida con alguien, no querrá repetir lo anterior. No querrá jugar. No querrá actuar. Solo querrá estar. Solo querrá amar como tú lo amaste, en silencio, en libertad, en presencia. Y ese deseo, ya lo convierte en un hombre distinto. No uno perfecto. No uno sin heridas. Sino uno que ha comenzado a reconciliarse con su alma. Y eso, ya es transformación. Y entonces llega el día en que la ansiedad desaparece. No porque ya no duela. No porque haya superado la historia. Sino porque el dolor encontró su lugar. Porque ahora, tiene sentido. Ya no es herida abierta. Es señal de transformación. Y él, por primera vez, se siente en paz con lo que fue. Con lo que no pudo sostener. Con lo que dejó ir. Porque entendió que no se trataba de recuperar algo afuera, sino de recordar algo dentro. Y tú fuiste eso. Un recuerdo de lo que él podía ser. De lo que su alma pedía a gritos cuando su ego aún se defendía. Y aunque dolió, aunque le costó, aunque luchó contra esa verdad, ahora sabe que no fue una pérdida. Fue un renacimiento. Uno lento, silencioso, invisible, pero profundo. Jung decía que todo encuentro arquetípico tiene una función en el alma, activar lo que estaba dormido, y quemar lo que ya no sostiene al verdadero ser. Y tú fuiste eso. El fuego que no destruyó. El fuego que purificó. Y él, en lo profundo, lo honra. Ya no quiere buscarte en otras. Ya no quiere reemplazarte. Ya no quiere entender por qué no funcionó. Porque entendió algo mayor, no viniste a funcionar. Viniste a sacudir. Viniste a sembrar. Viniste a alumbrar el camino hacia su propio corazón. Y eso, ya no se discute. Se agradece. Y si alguna vez vuelve a pensar en ti, no será con dolor. Será con gratitud. Con respeto. Con amor, del que no pide nada. Del que solo reconoce lo que fue. Y en ese reconocimiento, hay libertad. Porque cuando el alma recuerda desde la conciencia, todo se purifica. Todo encuentra su sitio. Todo deja de doler de la misma forma. Y ese hombre, que antes se defendía de sentir, ahora se permite vivir distinto. Se permite pausar. Se permite escuchar. Se permite no tener respuestas rápidas. Y, sobre todo, se permite amar desde un nuevo lugar. Desde el respeto. Desde la calma. Desde el alma. Y eso cambia todo.
Porque ya no quiere el amor que brilla, pero no sostiene. Ya no quiere la intensidad que excita, pero no transforma. Ya no quiere la compañía que lo distrae, pero no lo conecta. Ahora quiere verdad. Quiere profundidad. Quiere estar donde su alma pueda respirar. Y eso es lo que aprendió contigo. No porque lo dijeras. No porque lo enseñaras. Sino porque lo encarnaste. Y ahora, por fin lo ve. Y aunque nunca te lo diga. Aunque jamás tengan esa conversación. Aunque la vida los haya llevado por caminos distintos. Tú serás esa mujer que no se quedó. Pero que no se fue del todo. Porque su alma te recuerda no como promesa. Sino como símbolo. Y ese símbolo lo cambió para siempre. Y aquí termina su viaje. No porque haya encontrado una respuesta definitiva. No porque ya no sienta nada al recordarte. Sino porque, por fin, entendió que tú no eras el final de una historia. Eras el inicio de una nueva forma de habitarse. Y eso, ya no necesita ser nombrado. Ni repetido. Ni compartido. Solo vivido. Ahora, cuando piensa en ti, no hay urgencia. No hay vacío. No hay necesidad de resolver nada. Solo hay silencio. Un silencio que no duele. Un silencio que sostiene. Porque ese silencio tiene tu forma. La forma de lo que lo despertó. La forma de lo que lo sacudió. La forma de lo que nunca pidió, pero su alma necesitaba. Y eso lo acompaña. Ya no como un anhelo. Sino como un anclaje. Porque ahora que se eligió a sí mismo, puede soltar lo que fue, sin perder lo que significó. Y en ese acto, algo cambia para siempre. Tú dejas de ser figura externa. Y pasas a ser símbolo interno. Ya no te busca. Te recuerda. Ya no te desea. Te honra. Ya no quiere repetir la historia. Quiere vivir desde lo que aprendió con ella. Y eso, es amar desde la conciencia. El alma de un hombre no se enamora de lo evidente. Se enamora de lo que lo enfrenta con lo que nunca supo nombrar. Y cuando una mujer encarna esa verdad, cuando la sostiene con firmeza y con ternura, deja una huella más poderosa que cualquier historia convencional. Porque no fue una relación. Fue un despertar. Una sacudida. Un mensaje. Y ese mensaje sigue latiendo en su forma de vivir, de vincularse, de respirar. Ahora él ama distinto. No porque te haya olvidado. Sino porque te integró. Y desde esa integración, ya no necesita poseer. Solo necesita agradecer. ¿Y si tú eres esa mujer? La que un día eligió retirarse para no traicionarse. La que no gritó, pero dejó un eco. La que se fue con dignidad mientras otros pedían explicaciones. Quiero que sepas esto. No fuiste un error. No fuiste demasiado. No fuiste incomprendida. Fuiste símbolo. Y ese símbolo transformó un alma. Aunque nadie te lo diga. Aunque él nunca vuelva. Aunque su madurez llegue en otro tiempo. Tu presencia cumplió su propósito. Porque el amor verdadero, no siempre se queda. A veces solo despierta. Y en ese despertar, inicia el viaje de toda una vida. Así que si este mensaje resonó contigo, si tocó una parte que llevabas en silencio. Es porque quizás tú también has sido esa mujer. La que tocó el alma de alguien sin quererlo. La que sembró una transformación sin buscarla. Y si así fue, te abrazo. Porque no siempre el alma recibe reconocimiento. Pero siempre deja huella. Y si por el contrario, tú has sido ese hombre. El que huyó de lo que más le mostró su verdad. El que perdió antes de comprender. El que sintió algo tan profundo que se asustó. Y ahora recuerda, y ahora entiende, y ahora honra. Entonces este mensaje es para ti también. No llegaste tarde. Porque el alma siempre recuerda a tiempo. Y si ahora puedes mirar hacia adentro y decir: gracias por haberme tocado sin invadirme. Gracias por haberme mostrado sin imponerme. Gracias por haberte ido sin destruirme. Entonces sí. Has comenzado el viaje de tu alma. Y no estás solo. Este espacio, este canal, estas palabras, son una brújula para quienes quieren dejar de huir y empezar a habitarse. Así que si este contenido tocó algo en ti, si removió una memoria, si despertó una verdad, te invito a quedarte. No por mí, sino por ti. Por tu alma.
Por tu proceso. Por ese trabajo interior que nadie ve, pero que lo cambia todo. Aquí hablamos desde el corazón. Aquí cada historia importa. Aquí cada silencio tiene sentido. Y si quieres seguir recorriendo este viaje de la mano de Jun, del alma, del símbolo, suscríbete. Activa las notificaciones. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No por viralizar, sino por conectar. Porque cuando un alma despierta, otras también lo hacen. Y quizá tu historia, tu reflexión, tu dolor, sea el faro que otro necesita para dejar de vivir dormido. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte sentir. Gracias por no haberte traicionado. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, sigue volviendo a ti. Porque la verdad más profunda no se busca. Se recuerda. Y tú ya estás más cerca de ella.